Hola, bienvenidos, Dios me los bendiga, bienvenidos a la clase número 50, gracias a nuestro Señor. Esta semana vamos a tocar un tema muy bonito, vamos a seguir obviamente con la secuencia de la historia de cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David. Pero también vamos a tocar una historia acerca de David y Abigail, una historia que nos deja mucha enseñanza. Así es que espero en el Señor ¿verdad? Que Dios ministre nuestros corazones y que podamos juntos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor, ya que tanto como ustedes, yo también estoy aprendiendo. Así es que vamos a comenzar. Bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a orar para presentarle nuestra clase a nuestro Señor. Padre, te adoramos, Señor Dios poderoso. Te damos gloria y honra, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre amado. Te glorificamos, Señor, porque tú eres santo. Glorificamos tu santo nombre, Señor, porque solo en ti hay salvación, oh Jesús. Te damos gloria y honra, Señor. Te damos toda adoración a ti, Padre Santo. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú ministrando cada corazón, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, cada vida, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Que ministres, Señor, para que nosotros podamos recibir tu palabra con gozo, Señor. Que nosotros podamos atesorar la enseñanza que hay en tu palabra, Padre Santo. Y que podamos ponerla en obra en nuestra vida, Padre amado. Te pido por cada uno de los que van a ver la clase, Señor. Te pido que te glorifiques en sus vidas, en sus familias, Señor. Y que a través de estas enseñanzas podamos acercarnos a ti cada día, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. Para ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, se acordarán que les dije la semana pasada que, bueno, les vengo diciendo, ¿verdad? Que esto es una secuencia, ¿verdad? Esto que estamos viendo en el libro de Primera de Samuel es una secuencia de la historia, ¿verdad? Del rey David y de cómo también, ¿verdad? Saúl como rey se levantó contra él, ¿verdad? Y lo persiguió sin causa. Entonces, pero en medio de todo esto, en medio de esta huida, ¿verdad? Que tiene David y que es perseguido por Saúl, encontramos una historia acerca de David y Abigail. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho, les he repetido varias veces que nosotros no podemos confundir los nombres, ¿verdad? Porque a veces aparecen nombres en la Biblia que son iguales, pero no quiere decir que sea el mismo personaje. Ahora se acordarán que yo les mencioné que David tenía una hermana que se llamaba Sarbia y una hermana que se llamaba Abigail, pero esta Abigail que aparece aquí no es la misma Abigail que les hablé la vez pasada, que era la hermana de David. Esta Abigail no tiene nada que ver con la hermana de David. Y aclarado eso, pues vamos a comenzar. Dios te bendiga. Vamos a comenzar la historia. Y esta está en Primera de Samuel, capítulo 25, y la vamos a estudiar para la gloria de nuestro Señor, porque aquí hay una enseñanza bien bonita acerca de cómo nosotros debemos de dejarle las cosas a Dios, ¿verdad? Que cuando alguien nos hace algo, nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia mano. Y este pasaje centraliza mucho ese punto. Y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, con la mejor claridad, si el Señor así nos lo permite. Y vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Primera de Samuel, capítulo 25. Dice, y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Con la muerte de Samuel, ¿verdad? Empezamos el capítulo un poquito con un versículo un poquito triste, ¿verdad? Porque nos habla acerca de la muerte de Samuel, ¿verdad? Y como les decía, con la muerte de Samuel terminó un periodo importante para el pueblo de Israel, porque fue el fin de... Ajá. Podría volver a leer, es que se trabó el video, fíjate. Ay, ok, lo vuelvo a leer. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ahora, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Es que con la muerte de Samuel terminó un periodo importante para el pueblo de Israel. Si ustedes se acordarán, ¿verdad? El liderazgo de Samuel fue, ¿verdad? Uno en secuencia que el liderazgo de Israel era de esta manera. Ellos
tenían profetas y tenían sacerdotes, ¿verdad? Y Dios gobernaba al pueblo, ¿verdad? Por medio de ellos. Entonces, pero aquí ya vemos que Samuel fue el último, por decirlo de una manera, el último juez, ¿verdad? El último que fue el último que le dio, que rigió a Israel por medio de, o que Dios rigió a Israel por medio de él, ¿verdad? Entonces ya vemos que fue Samuel precisamente el que ungió al primer rey de Israel. Ya con esto, ya Israel ya no se regía por profetas o por sacerdotes, sino más bien por los reyes, ¿verdad? Por un rey. Entonces, como les decía, este fue un periodo importante para el pueblo de Israel y terminó aquí este periodo con la muerte de Samuel. Y el fiel liderazgo de Samuel fue el que permitió la transición, ¿verdad? De una teocracia a una monarquía. ¿Ok? La teocracia es lo que les estaba yo diciendo, ¿verdad? De que Dios regía, ¿verdad? Él era el rey y su pueblo era administrado por sacerdotes y profetas. Pero en este caso ya al morir Samuel, ¿verdad? Que fue, como les dije yo, el último, por decirlo de una manera, juez, ahora entra en vigor, ya digo, completamente, ¿verdad? Que se rija Israel por medio de el rey. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a leer el capítulo 2. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Como yo ya les había dicho anteriormente, en la antigüedad las riquezas se medían por las cabezas de ganado. ¿Okay? Por eso es que aquí dice que había un hombre muy rico y lo que cuenta es la riqueza que tenía en ganado. ¿Okay? Y dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ahora, si ustedes se acuerdan de Caleb, Caleb fue uno de los 12 espías que mandó Moisés, ¿verdad?, a explorar la tierra prometida. ¿Okay? Y nos acordamos que, bueno, tal vez ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pero esto lo vimos, de que solamente de esos 12 exploradores, ¿verdad? Solamente Caleb y Josué trajeron un informe alentador al pueblo. Si ustedes se acuerdan, los demás 10 que quedaban, ¿verdad? Hombres que fueron con ellos a explorar la tierra, realmente vinieron y devastaron al pueblo con las noticias que les trajeron, ¿verdad? Y a causa de esto, obviamente, Dios trajo un gran castigo sobre ellos y les dijo también, ¿verdad?, que no iban a entrar a la tierra prometida, más solo Caleb y Josué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían apostado por el favor de Dios, ¿verdad? Ellos les habían dicho al pueblo de que ellos creían que Dios los podía librar, que Dios les podía dar la victoria y que con la mano del Señor iban a poder conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque este hombre llamado Nabal era de la descendencia de Caleb, ¿ok? Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba, sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz para ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ahora, David le dice a Nabal, ¿verdad? Le manda a decir tu hijo David. ¿Por qué? Porque Nabal, como les decía, ¿verdad?, era descendiente de la tribu de Caleb. Y Caleb era descendiente de la tribu de Judá, de la cual también David era descendiente, ¿verdad? Por eso él le dice, tu hijo David, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que David le recordó a Nabal cuando él y sus hombres le habían protegido sus ganados. Acordémonos que David estaba en huida, ¿verdad? Porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo y por lo tanto le tocaba que vivir
en estas regiones escondido, ¿verdad? Pero en ese tránsito de tiempo, ¿verdad? Obviamente estaban en el Carmel, en el Monte Carmel, y David protegía las ovejas o protegía a los ganados de este hombre Nabal. Obviamente Nabal no se lo había pedido, ¿verdad? Pero sabiéndose que era descendiente de su misma tribu, ¿verdad? Obviamente me imagino yo que trataban de ayudarlo, ¿verdad? De ayudarse. Ahora, David le estaba recordando esto a Nabal, ¿verdad? Y le estaba pidiendo provisión. ¿Por qué? Porque como ellos estaban huyendo, ¿verdad? Él estaba huyendo, obviamente necesitaban provisión, ¿verdad? Porque no estaban, me imagino yo, trabajando y estaban huyendo. Y acordémonos que no era solamente David. David tenía hombres que andaban con él, ¿ok? Dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Acordémonos que Isaí se llamaba el papá de David. Dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ahora, Nabal respondió, ¿verdad? Obviamente con arrogancia, como ya lo podemos ver, y con insultos, ¿verdad? La arrogancia de decir, y bueno, ¿y quién es David? ¿Verdad? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Como quien dice, pues, ¿quiénes son ellos? Como que no tienen ningún valor, ¿verdad? Entonces, comparó también a David como un esclavo, ¿verdad? Prófugo, ¿por qué? Porque dijo, bueno, muchos siervos hay hoy, ¿verdad? Que huyen de sus señores. Entonces, obviamente estaba acusando a David de que estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Y le estaba diciendo que era prácticamente un esclavo que estaba huyendo. Bueno, sigamos. Dice, este es Nabal, sigue hablando, dice, he de tomar ahora yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son. Ahora, una parte importante. Cuando dice aquí esquiladores, es que había el tiempo, obviamente ustedes saben que las ovejas tienen lana, ¿verdad? Entonces había un tiempo en que se ocupaba para cortarles el pelo, ¿verdad? Y a esto se le llamaban esquiladores, a los hombres que hacían esto. Y típicamente cuando hacían esto, hacían banquete, hacían fiesta, ¿ok? Por eso es que él dice aquí que sí ha de tomar de la carne, ¿verdad? El banquete que ha preparado para sus esquiladores y dárselos, dice, a hombres que no sé de dónde son. Y dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron las cosas estas a David, estas palabras, perdón. Entonces dijo David a sus hombres, aquí viene lo bueno, la acción. Dice, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. O sea, se fueron 400 hombres con David y 200 más se quedaron guardando las pocas pertenencias que tenían. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Uno de los criados, ¿verdad? De Nabal vio lo que había acontecido, ¿verdad? Y fue y se lo dijo a Abigail, la mujer de Nabal, ¿verdad? Y le comunicó, ¿verdad? Que Nabal había ofendido a David. Ahora ya vemos que David estaba aquí listo para ir a atacar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Dice el verso 15, y aquellos hombres, este es el siervo, ¿verdad? De Nabal, contándole a Abigail lo que había sucedido. Dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El texto, ¿verdad? Nos deja saber que ya quizá habían surgido ciertos problemas en torno con Nabal, ciertas situaciones similares, ya que este siervo, ¿verdad? Dice que su amo, ¿verdad? Es bien perverso y que no hay quien pueda hablarle, ¿verdad? Entonces, esto nos deja saber, ¿verdad? Que tal vez ya habían surgido ciertas situaciones de esta magnitud y este hombre pues había actuado de la misma manera. Entonces, también le dice, ¿verdad? A Abigail que David había sido muy bueno con ellos y recalcó
¿verdad? Que los habían tratado bien, que no les había faltado nada y que habían sido como muro para ellos, ¿verdad? Es que lo que le estaba tratando de decir es que el David los había protegido durante todo el tiempo que estuvieron ellos en el Carmelo, ¿verdad? Entonces, este siervo fue y se lo comunicó a Abigail con la esperanza de que quisiera algo, ¿verdad? Para salvar no solamente a su esposo, sino a todos los que vivían, los que servían en esa casa, porque cuando antes se atacaba, ¿verdad?, una casa, no se atacaba solamente a una persona o a la persona que hizo el daño, sino que se mataba a todos, criados, niños, mujeres, incluso los animales, ¿verdad? Entonces, obviamente, este criado estaba buscando, ¿verdad?, que se le encontrara una solución a lo que estaba pasando. Dice el verso 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, imagínense todo lo que les preparó, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Imagínense todo lo que les preparó Abigail. Dice 200 panes, imagínense. 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, que las ovejas no son realmente tan pequeñitas como para decir que son poquitos, y eran 5. 5 medidas de grano tostado y 100 racimos de uvas pasas. Imagínense, sí que tenían mucha riqueza esta gente por lo que estamos viendo, ¿verdad? Y dice 200 panes de higos secos. No sé cómo serán los panes de los higos secos, pero suena apetitoso. Y dice que se los llevó, ¿verdad? Que se los llevó para presentárselos a David. Y dijo a sus criados, dice el verso 19, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y Nana declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella salió al encuentro. Sabemos que ya David venía, ¿verdad?, dispuesto con sus 400 hombres a atacar a la casa de este hombre llamado Nabal. Dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Ahora aquí vemos a David, y aquí hay algo muy importante a recalcar, porque David está diciendo en su corazón, ¿verdad? O dijo, ¿verdad?, que él creía, ¿verdad?, que en vano había él prestado sus servicios a este hombre Nabal, ¿verdad? Porque nada de lo que él tenía, nunca le habían robado una oveja, nunca habían, ¿verdad?, maltratado a los siervos de Nabal. Y David estaba diciendo, bueno, todo lo que yo hice fue en vano, ¿verdad? No valió la pena. Pero déjenme decirles, ¿verdad?, que muchas veces nosotros como siervos de Dios a veces hacemos cosas y ¿verdad? Las personas nos pagan con mal, ¿verdad? Y nosotros por lo menos esperamos un agradecimiento, por lo menos, ¿verdad? Y claro, nosotros lo hacemos para el Señor, pero siempre van a llegar momentos en los que nosotros por lo menos, como les dije, vamos a esperar que la gente por lo menos sea agradecida con nosotros. Y hay momentos que no va a suceder así. Entonces, pero les digo esto para que nosotros pongamos mucha atención en lo que va a pasar en la historia, porque Dios no es un Dios justo. A pesar de que la gente tal vez no nos agradezca, a pesar de que la gente tal vez nos pague mal por bien, ¿verdad? Por el bien que nosotros le hicimos, Dios es un Dios tan bueno y que todo lo ve y que nunca va a olvidarse de lo que nosotros hacemos por los demás, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que va a pasar en esta historia y lo vamos a ver. Dice, así haga Dios, este es David hablando, dice, estábamos diciendo, ¿verdad?, que él estaba pensando y diciendo que de embalde él había hecho las cosas que había hecho para ayudar a Nabal. Y dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, este David hablando, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Ahora, ustedes dirán, bueno, David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. David dice que era un hombre misericordioso, que le perdonó la vida a Saúl en varias ocasiones, aún sabiendo que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Pero aquí estaba David airado, ¿ok? Y a veces la tendencia es que las personas piensan muy a menudo que cuando una persona es cristiana no puede cometer errores o no se puede enojar o no puede
cometer un error, ¿verdad? Y la Biblia está llena de errores que cometieron los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se aseguró de que nosotros nos diéramos cuenta que todos, absolutamente todos nosotros, sin importar el rango que tengamos, sin importar los años que llevemos en el Evangelio o lo maduros espiritualmente que seamos, en algún punto de nuestra vida vamos a fallar. Y aquí estaba este hombre, el hombre con el corazón de conforme a Dios, que estaba irado, estaba herido, ¿verdad? Ya vemos lo que dijo con sus palabras también, ¿verdad? Entonces, estaba tan ofendido que esta vez él no esperó a que Dios tuviera, fuera el que hiciera justicia, sino que él inmediatamente pensó, bueno, vamos a hacer justicia por nuestra mano, vamos a vengarnos, ¿verdad? Pero Dios, como lo vamos a leer ya aquí, lo protegió de sí mismo, lo protegió de que él pudiera agarrar, como dicen por ahí, el mango, la sartén por el mango, y que tomara venganza con sus propias manos. Y como les dije, ¿verdad? David había sido justo con Saúl, lo había guardado de no tocarlo, ¿verdad? De no matarlo. Pero así como él fue misericordioso con Saúl en aquellos sucesos, ¿verdad? Dios en este momento estaba teniendo misericordia de David, lo estaba protegiendo de sí mismo, ¿verdad? De lo que él sentía en ese momento, porque quería vengarse por su mano, ¿verdad? Pero Dios, como les dije, es un Dios tan misericordioso que cuando nosotros hacemos cosas para Dios sinceramente, cuando nosotros actuamos bien para el Señor, ¿verdad? En algún punto, cuando lleguen esas tentaciones, cuando lleguen esos peligros, Dios va a poner su mano sobre todopoderosa, ¿verdad? Para guardarnos de nosotros, no hacer cosas indebidas. Y esto fue lo que le pasó a David. Vamos a seguir leyendo. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Vemos aquí la diferencia entre Nabal, ¿verdad? Y su esposa. ¿Por qué? Porque Nabal había actuado de una manera bien errónea, ¿verdad? Y aquí vemos a Abigail sumamente sumisa. Y ustedes dirán, bueno, es que ella sabía que la iban a matar si no hacía esto, pero no, realmente esta era la esencia de esta mujer. Era una mujer sumamente sabia y actuó con gran reverencia delante de David. Dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, imagínense, mas te ruego que permitas a tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Eso se presentó como una sierva, ¿verdad? Le hizo gran reverencia a David para que éste la escuchara. Dice, no haga caso ahora mi señor, mire cómo le llama, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, yo no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez el nombre de Nabal. Yo nunca lo he escuchado en nadie. Pero el nombre de Nabal significa insensato. ¿Ok? Que una persona sumamente insensata. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con los nombres que le ponemos a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que buscar el trasfondo de lo que significan. Y claro, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo vine a entender esto ya con conocimiento de la palabra después, ¿verdad? Pero antes, bueno, por lo menos que yo sepa, poca gente busca significado de lo que un nombre significa, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Los que todavía no tienen hijos y tienen la oportunidad, antes de ponerle nombre a sus hijos, busquen el trasfondo, ¿verdad? De lo que significan esos nombres. Bueno. Dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Esta es Abigail hablando, dice, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Lo que les dije antes, ¿verdad? Lo que le decía, que Abigail les recalca, ¿verdad? A David,
diciéndole que Jehová fue el que lo había impedido, ¿verdad? Para que él fuera a vengarse por su propia mano. Entonces, y también vemos también que Abigail reconocía que su esposo era un hombre malvado, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, ella intercedió por su esposo para que David le perdonara la vida. Dice: y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. So, Abigail se estaba haciendo responsable, ¿verdad? Obviamente que no lo era, del pecado de su esposo, ¿ok? También vemos que Abigail, el nombre de Abigail significa fuente de alegría, ¿verdad? Era una mujer muy sabia, como les dije, reconocía que Dios iba a hacer casa estable a David, ¿verdad? Lo que quiere decir esto es que su reino iba a perdurar, ¿verdad? Le iba a dar un reino duradero. Entonces vemos la sabiduría que había en esta mujer. Y dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte, Abigail hablándole a David, y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de su honda. So, la expresión que le dice aquí, ¿verdad? Ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Eso detona de la protección soberana que tiene Dios para con los justos. ¿Ok? Dice: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Mira cómo esta gente ya tenía ese conocimiento, ¿verdad? De que David era el próximo rey. Ya el pueblo sabía, ¿verdad? De que David iba a ser el próximo rey de Israel. Dice: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Eso ya le estaba diciendo, ok, David, Dios te va a hacer rey, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar el trono. Mira, a ver, ¿verdad? Que no después tú no tengas motivo de pena ni de remordimiento por haber matado a un hombre y haber tomado tú en tus manos la venganza, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que le estaba diciendo. Pero también le dice: cuando eso suceda, acuérdate de mí, ¿verdad? Y dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Aquí ya David está reconociendo, ¿verdad? Que Dios fue el que puso a esta mujer para que él no fuera a derramar sangre, a tomar la venganza en sus manos. Dice: porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pero aquí vamos a ver por qué dice que estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Este hombre, ¿verdad? Lejos de estar preocupado, lejos de estar de lo que nosotros pudiéramos pensar, estaba enfiestado, estaba emborrachado, ¿verdad? Y tenía como un banquete como de rey, dice aquí. Entonces, por esa razón, Abigail no le comentó a él nada de lo que había sucedido, ¿verdad? Como ella había ido a David y le había dicho, le había dado lo que le había dado y lo que habían hablado, ¿verdad? Pero dice: por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Miren cómo es Dios.
Por eso les decía yo que la enseñanza principal que yo creo, ¿verdad? De esta historia es que nosotros debemos de esperar en Dios, ¿verdad? Nunca tomar venganza por nuestras manos, porque cuando nosotros estamos haciendo lo bien delante del Señor y alguien más y viene y nos hace algo, ¿verdad? Algo injusto, Dios va a ser el que va a pelear por nosotros, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, Nabal fue herido por Dios y murió, ¿verdad? Jehová fue el que peleó la batalla de David, y David no tuvo que pelear por su causa, sino que Jehová peleó por él, ¿verdad? Algo muy, muy importante para que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Y otra de las cosas es que la palabra nos manda a nosotros, ¿verdad? Como siervos de Dios, como hijos de Jehová, de que nosotros tenemos que orar por las personas que nos vituperan, por las personas que nos ofenden, por las personas que nos hacen daño. Y sí es difícil cuando uno está pasando por esos momentos, ¿verdad? Que fue herido, es bien difícil, pero siempre, déjeme decirle que siempre el Espíritu Santo que vive dentro del creyente le va a recordar a la persona de que también nosotros hemos cometido errores, de que también nosotros hemos necesitado que alguien nos perdone, de que Dios nos perdona todos los días. Y eso, cuando eso llega a tu corazón y el Señor te lo recuerda, tú sabes en tu corazón que no tienes opción, ¿verdad? Que tienes que perdonar, y como lo dice la palabra también, ¿verdad? Que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Ahora imagínense nosotros venir y vivir con ese rencor por años tal vez, y después venir todos los días y decirle al Señor perdóname, cuando nosotros mismos no hemos sido capaces de perdonar a nuestros hermanos. Es un poco injusto de pensar, ¿verdad? Y como les digo, sí es un poco difícil, pero ¿verdad? Nosotros tenemos que entregarle las cosas al Señor. Van a haber veces, ocasiones que incluso nosotros, aun siendo nosotros los heridos, vamos a tener que ser nosotros los que vayamos y pidamos perdón, ¿verdad? No por lo que nos hicieron, sino por lo que nosotros llegamos a sentir contra la persona, ¿verdad? Porque a veces hay sentimientos fuertes, ¿verdad? Que uno llega a sentir en tristeza, ¿verdad? Por lo que nos han hecho. Y realmente cuando nosotros nos doblegamos de esa manera delante de Dios, Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Y ¿verdad? Dios realmente, como yo meditaba esta mañana que estaba repasando, nos guarda de nosotros, de que crezca en nosotros una raíz de amargura que echa a perder nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que traerle todo al Señor, entregarle todo a Él. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, cuando nosotros nos sentimos así, yo creo que a la mayoría nos ha pasado, más a nosotros como mujeres que somos un poquito más sensibles, sientes tanto dolor y tanta tristeza que te pones a llorar. Entonces, a veces uno siente la necesidad de ir y contarle a alguien, pero ¿sabe qué? He experimentado yo en mi vida, cuando esos momentos pasan, lo mejor que nosotros podemos hacer es venir y orar. Tal vez no nos sale ninguna palabra, pero en el pensamiento Dios lo está viendo todo, Dios está escuchando todo y Dios sabe cómo nos sentimos. Entonces, en ese momento nosotros le empezamos a orar al Señor, ¿verdad? Señor, quita esto de mí porque realmente me siento muy mal. Tú lo sabes, tú viste lo que pasó, ¿verdad? Pero ahí mismo el Espíritu Santo te acuerda de que la palabra dice que nosotros tenemos que orar por por los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, ¿verdad? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros empieza a palparse en nuestra vida, y nosotros, nuestra oración pasa de queja a Señor, ten misericordia de esa persona. Señor, ten misericordia de esa persona. Y cuando nosotros hacemos eso, realmente yo les puedo testificar, me ha pasado a mí muchas veces, cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Para la gloria del Señor, la carga se va. Y tú puedes sentirte tan libre de ir al otro día y abrazar a la persona como si nada hubiese pasado. Y realmente eso, si nosotros no tenemos a Cristo, no lo vamos a poder hacer. Es algo muy difícil.
de hacer cuando uno no tiene ese poder interno que le da el Espíritu Santo a los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, como dice la palabra, ¿verdad? Sin ese poder nosotros difícilmente vamos a poder llegar a hacer esto. Y es una razón más para la cual yo le invito a cada uno de ustedes, ¿verdad? De que tomen su tiempo en meditar en que nosotros no podemos vivir una vida plena si no tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador. Bueno, vamos a seguir. El verso 40 dice, estábamos hablando, ¿verdad? De que David estaba aquí, reconoció, ¿verdad? Que fue Dios quien mandó a Abigail para que él no cometiera este error de vengarse por su cuenta. También estábamos leyendo de que Dios fue el que hirió a Nabal. Nadie lo tocó, nadie tuvo que hacer nada. Dios fue el que lo hirió y murió. ¿Ok? ¿Dónde estaba? Bueno, dice el verso 39, dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Ahora muchos dirán, bueno, si Dios es un Dios misericordioso, ¿por qué no tuvo misericordia con Nabal? Nosotros no podemos pensar de esa manera, porque acordémonos que Dios todo lo sabe. Dios es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, y Él sabe todo lo que va a acontecer. Entonces Nabal no fue que esta fuera la primera vez que él actuaba de esta manera. Este era, como ya vimos que lo dice aquí la palabra, un hombre perverso. Ya había hecho quizá muchas cosas que habían ofendido a Dios. Obviamente Dios sabe quién se va a arrepentir, Dios sabe quién no lo va a recibir, Dios sabe quién va a llegar un momento de su vida que va a decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Hay otra gente que simplemente no lo van a hacer. Y pues este era el caso de Nabal, ¿verdad? Ya su corazón estaba tan endurecido que era el tiempo de que ¿verdad? De que entregara cuentas de lo que había hecho durante su vida. Y obviamente pues también, ¿verdad? Imagínense, esto es otra enseñanza, ¿verdad? Para nosotros como no solamente nosotros como siervos de Dios, sino a cualquiera, ¿verdad? De darse cuenta que nosotros no podemos hacerle mal a las personas. Y mucho menos si estas personas son personas, ¿verdad? Que les sirven a Dios. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias a lo largo de sus vidas. Tal vez ni siquiera se enteren que es una consecuencia de esto, pero va a pasar. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De nosotros no ser piedra de tropiezo para nadie, porque realmente es algo muy delicado. Dios es un Dios vivo, a pesar de lo que mucha gente cree que tal vez es un mito, es una religión, que tal vez es un personaje histórico, ¿verdad? Jesús, pero realmente Dios es un Dios vivo, ¿verdad? Imagínese usted como padre, usted protege a sus hijos. Yo creo que si algún día, ¿verdad? Alguien quiere robarse a su hijo, usted va a forcejear por su hijo, y si tiene que darle un golpe al que se lo quiere llevar, se lo da para que no se lo lleve, ¿verdad? Y así mismo es Dios, así mismo es Dios con sus hijos, ¿verdad? Los procura, nos guarda, ¿verdad? Y pelea por nosotros, ¿verdad? Así es que siempre uno tiene que actuar con sabiduría, y como les dije, más cuando uno se está dirigiendo a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque son gente de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos, y no solamente a la gente de Dios, sino que cualquier gente, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Hacerle el mal a una persona, ¿verdad? Cualquiera, por decirlo de una manera, a hacerle daño a un hijo de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que es una persona entregada a Dios. Y no, esto no quiere decir que no van a venir consecuencias si nosotros actuamos así con cualquier otra persona, pero tenemos que tener más conciencia de que cuando una persona le sirve a Dios, nosotros podemos estar seguros que detrás de esa persona hay un Dios todopoderoso que está velando por esa persona y que va a traerle la paga, ¿verdad? Cuando le hacen daño. Y como le dije, más si es una persona, ¿verdad? Que le sirve al Señor, ¿verdad? Que no va a tomar en sus manos la venganza, sino que va a esperar en Dios.
seguramente Dios a algún punto de la vida va a hacer justicia, ¿verdad? Para sus hijos. Bueno, creo que no terminé de leer. Dice, luego David oyó que Nabal había muerto y dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad sobre su propia cabeza. Y escuche lo que dice aquí. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Aquí estaba el Davidcito, ahora no se le escapaba ninguna, porque vemos aquí que después de que reconoció y alabó al Señor, bueno, dijo, bueno, pues Abigail quedó viuda, ¿verdad? Quedó viuda y pues dice la Biblia que las viudas pueden volver a casarse. Están libres, ¿verdad? Para volver a casarse. Entonces vemos aquí que David no perdió tiempo, ¿verdad? Siendo Abigail una mujer tan virtuosa, como les dije, tan inteligente, ¿verdad? Tan llena de sabiduría. Obviamente que David no la iba a dejar pasar, ¿verdad? Pero sí vemos aquí cómo Dios fue el que juzgó a Nabal. Dice, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Miren la humildad que había en esta mujer, ¿verdad? Que a pesar de que los siervos de David le dicen a ella, bueno, mira, David está llamando para que vengas y sea su mujer, Abigail con humildad, ¿verdad? Consideró quizá que no era digna de ser la mujer, la esposa del rey de Israel, ¿verdad? Y consideró que quizá lo que podría hacer era que ella podría ser la sierva, ¿verdad? De David para lavarle los pies a los soldados, a los siervos de David, ¿verdad? Y cuando dice aquí lavar los pies, hay algo que tal vez no les he comentado, que tal vez no sepan, no lo sé, pero en la tradición judía, ¿verdad? Era de que cada vez que los judíos entraban a una casa, se lavaban los pies antes de entrar. ¿Por qué? Porque esto era como un símbolo de purificación, ¿ok? Cuando se sentaban a la mesa, se lavaban también muchas veces las manos. Y por eso es que esto recalca aquí que ella dice que ella quiere ser la sierva para lavar los pies de los siervos de David, ¿ok? Pero, por otro lado, vamos a ver que David no solamente tomó a Abigail por mujer, ¿verdad? Acordémonos que ya David tenía una mujer que era Mical, la hija de Saúl, pero también vamos a leer aquí que ya Saúl se la había dado, ¿verdad? Quizá en castigo por querer castigar a David, no se sabe, ¿verdad? Me imagino que por eso fue. Pero vamos a ver que Saúl le dio a su hija Mical a otro hombre, ¿verdad? So, prácticamente David se había quedado sin esposa, ¿verdad? Pero vemos aquí, cualquiera diría, bueno, pues David se quedó con Abigail, una mujer sabia y buena, pero no le bastó con eso. Y vemos en Deuteronomio 17, yo creo que lo leímos, ¿verdad? Que Dios había ordenado que los reyes no tuvieran muchas mujeres. Dios lo había estipulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabía que esto iba a pasar y quería que hubiera constancia de que esto no era algo que él aprobaba, ¿verdad? Porque Dios siempre... el plan de Dios siempre es que fuera un matrimonio, ¿verdad? Entre dos. Pero a este punto obviamente la sociedad ya se había desviado del diseño original de Dios. Y David en este ámbito pues no fue la excepción, ¿verdad? Y vamos a ver Deuteronomio 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Este es Dios diciéndole un mandato al pueblo, ¿verdad? Que el rey que se eligiera, porque ya Dios sabía, a este punto en Deuteronomio todavía no habían pasado nada de esto, muchísimos años atrás, ¿verdad? Pero ya Dios sabía que en algún punto Israel iba a pedir rey y que él tenía que establecer las leyes incluso para ese rey. ¿Okay? Una de las leyes es que Dios era el que tenía que escoger al rey. ¿Okay? Y seguido de eso también dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón, escuche, no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es decir, el rey, primero, tenía que ser escogido por Dios. ¿Okay? No importa lo que el pueblo dijera,
Dios era el que tenía que escoger al rey. Segundo, el rey no podía tener muchas mujeres. ¿Por qué? Porque dice aquí para que su corazón no se desvíe. Y eso fue exactamente lo que pasó con Salomón, el hombre más sabio de la tierra en aquel momento. Pero aún con todo y eso, se desvió su corazón por las mujeres que tenía. Creo que tenía como 900 concubinas, si no mal recuerdo, o más, no me acuerdo, ¿verdad? Pero imagínense, y todas estas mujeres, él por complacerlas, incluso las dejó que construyeran templos a los dioses paganos. Imagínense lo desviado que se hizo el corazón de este hombre tan sabio, ¿verdad? También más adelante vamos a ver la historia tal vez del rey Acab, que su esposa, la mujer de él, llamada Jezabel, prácticamente destruyó a muchos siervos de Israel, destruyó muchas cosas de Israel y prácticamente echaron a Dios y establecieron ellos que el Dios era Baal, ¿verdad? El famoso Baal, el Dios de los cananeos. Entonces, por algo Dios establecía estas leyes aquí, ¿verdad? Pero ya pues David también quebró esta regla, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y se fue, y fue su mujer. Obviamente, aquí hay otra cosa a mencionar. Cuando David tomó a Abigail, el patrimonio que tenía Nabal, que dice, que ya lo leímos, que era un hombre rico, ¿verdad? Que tenía muchas posesiones. Al David tomar a Abigail por mujer, ya que ésta había quedado viuda y obviamente todos los bienes le habían quedado a ella, el patrimonio que tenía Nabal había dejado paso para ahora ser de David, ¿verdad? Entonces David fue el que aprovechó de esto, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Por esto que David tuvo gran control de grandes extensiones de tierra de Judá y una valiosa fuente obviamente de recursos para su causa en aquel momento, porque nos acordamos que él estaba huyendo, ¿verdad? Entonces todo esto pues obviamente le facilitó un poquito más la situación, ¿verdad? Aunque obviamente no dejaba de ser una situación fea, pero vemos aquí como Dios aún con todo y todo, ¿verdad? Le proveyó también a David en gran manera, aun cuando éste se encontraba en estas grandes persecuciones. Dice, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, perdón, y ambas fueron sus mujeres, lo que les decía, ¿verdad? Que no solamente se conformó con Abigail, sino que, y obviamente vamos a ver en el transcurso de la historia que tuvo más mujeres. Dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Okay. Bueno, hasta aquí llegó esta historia de David y Abigail, una historia muy bonita. Una historia, como les dije, que realmente nos llena de enseñanza. Iba a leer el otro capítulo, el capítulo 26, pero no lo voy a hacer porque ya casi vamos llegando a la hora y no creo que nos vamos a pasar demasiado de lo que estaba previsto para la clase. Pero, ¿verdad? Tengamos en mente eso, ¿verdad? Tengamos de lo que nos llevemos de enseñanza en este día, llevémonos eso en nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que nos va a hacer justicia. Y créanme que han pasado muchas injusticias y van a seguir pasando muchas injusticias a lo largo de nuestra vida. Y con todo y todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar en Dios. Tenemos que esperar en que Dios sea el que haga justicia de una u otra manera. Tal vez quizá nosotros ni siquiera nos llegamos a dar cuenta que Dios hizo justicia por nosotros, ¿verdad? Pero nuestra paz está en que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que tarde o temprano Él, aunque quizá nosotros no lo llegamos a saber, Él nos va a hacer justicia, ¿verdad? Tal vez, como yo decía en la mañana, creo que compartí una historia en donde escribí, ¿verdad? Que tal vez Dios no va a matar a los que nos hicieron daño, así como lo hizo con Nabal, ¿verdad? Pero sí nos va a añadir a nosotros, nos va a proteger, así como lo hizo con David, de caer en situaciones, ¿verdad? En las cuales nosotros quizá podamos ser destruidos o quizá podemos ser, nuestra comunión con el Señor se destruya, ¿verdad? Todo eso el Señor nos va a guardar. Y así es que, como yo digo siempre, en el Señor, como dicen por ahí, no hay pierde, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, que cuando nosotros ponemos todo, absolutamente todo en sus manos, Él hace de nuestra vida una vida
maravillosa. Sí con altas, sí con bajas, sí con dolores, sí con sufrimientos, sí con temores, sí con alegría, sí con todo va incluido en el paquete, ¿verdad? Pero la diferencia es que cuando nosotros tenemos a Jesucristo, como dice su palabra, la paz que Él nos da no es como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es pasajera. Te da tal vez paz tener mucho dinero y sentirte seguro de que no te falte nada, pero verdad es una paz pasajera, porque esa paz se te puede ir en un momento cuando te llegue una enfermedad y ya simplemente te digan que el dinero no te sirve para curarte, ¿verdad? Pero la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da es eterna, es una paz que a pesar de que venga lo que venga, tú sabes que tu vida está en las manos del Señor y que tú sabes que si tú mueres vas con el Señor, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? De que si vivimos somos de Cristo y si morimos del Señor somos, ¿verdad? Y es algo tan maravilloso vivir con eso, vivir sabiendo que estamos llevando una vida tratando, ¿verdad? De llevar una vida que el Señor estableció para que nosotros viviéramos, ¿verdad? Una vida conforme a lo que dice su palabra, y esa es nuestra paz y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? De algún día, de vivir esta vida en la paz de Cristo y algún día poder vivirla en plenitud, ¿verdad? Con Él en su reino celestial. Así es que Dios me los bendiga. Que Dios me lo guarde. Esta ha sido la clase de hoy y espero en el Señor que cada uno de nosotros hayamos sido ministrados. Mi vida fue ministrada verdad, yo sé que el Señor va a ministrar también sus vidas y que en algún punto, verdad, tal vez los que todavía no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, algún día cuando llegue un problema y sientan la necesidad tal vez de vengarse, se van a acordar de esta palabra, se van a acordar de esta enseñanza y Dios va a trabajar poco a poco en sus corazones y, verdad, para traerlos al conocimiento de vida que es en nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios me los bendiga. Vamos a orar para entregarle la clase a nuestro Señor. Padre, te bendecimos, Dios poderoso. Te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú, Señor, has tenido tanta misericordia de nosotros. Señor, tú nos has guardado, nos has permitido, Señor, estar este día aquí, Padre Santo, hablando de tu palabra, Señor, escuchando de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú, hay un propósito en cada uno de nosotros, en ti, Padre Santo, y nosotros esperamos con ansia, Señor, que ese propósito se siga cumpliendo en nuestra vida, Señor, y aquellos que aún no te han conocido, que aún no han entregado su vida a ti, Señor, yo sé que tú tienes un propósito con ellos, con cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que te glorifiques en sus vidas, Señor, que a través de tu palabra, Señor, ellos puedan comprender y entender, Señor, que nada somos fuera de ti, Señor, que nada podemos hacer fuera de ti, Señor, que solo en ti podemos encontrar la vida eterna, Señor, que solo en ti podemos encontrar paz, Señor. Padre Santo, que cada corazón, Señor, sea conmovido por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, Señor, y que así, Señor, pueda ser atraído a ti, Padre Santo. Que nos sigas dando, Señor, la oportunidad de seguir conociéndote cada día más, Padre Santo, para que podamos vivir una vida, Señor, que nos lleve a ti, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, así te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y nos vemos la clase que viene, si Dios permite. Adiós. Adiós.